Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 5 de Rickland. ¿Qué sinvergüenza? ¿Qué huevos se gastan? Si es que son unos caraduras. Expresiones como esta desgraciadamente son muy habituales cuando encendemos la tele o echamos un vistazo a Twitter y vemos las últimas noticias sobre los políticos españoles. Y en muchas ocasiones estas expresiones tienen todo el sentido del mundo. Es más, este vídeo es básicamente una forma de desahogarme para mí derivado de uno de esos momentos que sinvergüenza. ¿Cuál? Este. Estas fotos hacen referencia a la entrega de premios realizada la semana pasada por el periódico El Español, dirigido por Pedro J. Ramírez, periodista mayormente conocido por promover la conspiración de que el 11M fue obra de ETA y no de Al Qaeda por haber participado en la guerra de Irak. Bien, estamos trabajando en ello. En este evento, realizado el pasado lunes 26 de octubre, asistieron unas 150 personalidades de la política y del mundo empresarial. Un acto en el que, como podrán haber visto en las fotos, no se respetó ni la distancia de seguridad y muchos asistentes no llevaron la mascarilla durante algún momento. Entre esos 150 asistentes se encontraban importantes líderes y representantes políticos de nuestra sociedad. El líder del PP, Pablo Casado, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, la ministra de Justicia, Margarita Robles, además de los ministros de Cultura y Justicia, grandes empresarios como Florentino Pérez, responsable de las residencias de Madrid donde han muerto miles de ancianos durante esta pandemia, y el que más me fascina de todos ellos, que es Salvador Illa, el ministro de Sanidad. En unas semanas de máxima tensión, donde muchas comunidades autónomas han alcanzado el pico de contagios durante toda la pandemia, en la que se están tomando medidas que están afectando al bienestar económico y social de muchísimas familias españolas, y en la que el propio ministro de Sanidad echaba la bronca a los padres en estas declaraciones. No concibo que un padre o una madre lleven, o un tutor legal lleven a un niño sabiendo que no está en condiciones al centro escolar, poniendo en riesgo la salud de su hijo y la salud del resto de los alumnos y personal que está trabajando. No, francamente, no lo concibo. De todo hay, pero no lo concibo. Y por tanto, vamos a ver si somos un poco todos serios. Porque si no, esto, evidentemente, no tiene solución. Vamos a ver. Nos encontramos al susodicho en una fiesta, en un entorno casi de la Francia del siglo XVIII, sin cumplir esas medidas que nos exige absolutamente todos. Porque recordemos que en Madrid no se pueden reunir más de 6 personas salvo que sean convivientes, y por lo que sea no tiene pinta de que estas 150 personas vivan en la misma casa. En un país donde primase la decencia, este señor ya habría dimitido, pero su única declaración al respecto ha sido la siguiente. En mi caso, tan solo estuve en representación institucional el tiempo estrictamente necesario para arropar a uno de los premiados por la pandemia, las Fuerzas Armadas, que tan buen trabajo han hecho. Tras la entrega del galardón, quizás no lo sepan, me fui. No me quedé a cenar. Muchos ciudadanos no lo han entendido. Y quiero decirles que tienen razón. Que me dé tanta rabia se debe a que ellos están saltando las normas que nos han impuesto a todos por culpa de las propias irresponsabilidades que han tenido en su gestión. Y soy consciente de que ningún país estaba preparado para una pandemia de este tipo, y que por lo tanto gestionar la crisis sanitaria derivada de la misma no debe ser absolutamente nada sencillo. Pero esto no quita que sus decisiones hayan sido muy mejorables. Joey, ¿qué harías tú si fueras omnipotente? Suicidarme, seguramente. Durante la primera ola del coronavirus, las medidas que se tomaron fueron muy duras, pero también fueron eficaces. Es más, hasta la fecha, la única medida que realmente ha funcionado es la del confinamiento duro. Pero es que desde entonces todo ha ido de mal en peor. Las fases de desescalada demostraron ser un absoluto fracaso. El objetivo de las mismas era doble. Por un lado, que los ciudadanos aprendiéramos a convivir con el virus adaptándose a las nuevas medidas sanitarias. Las mascarillas, el uso de desinfectantes, aplicar la distancia de seguridad en nuestro día a día. Pero esto ha salido bien a medias. ¿Por qué? Porque nuestro confinamiento, si no fue el más duro de Europa, fue de los que más. Hasta que llegaron las fases de desescalada, a la calle solo se podía salir si era para comprar lo más básico. Y claro, con la reducción de las restricciones, mucha gente bajó la guardia más de lo debido pensando que ya todo había pasado. Tranquila, ¿no ves la calma que reina? ¿No lo ves? Todo ha pasado por fortuna. No recuerdo que allí hubiera una bolera. Y por otro lado, que las comunidades autónomas se preparasen para una segunda ola de coronavirus que iba a llegar sí o sí, pero no lo hicieron.
muchas comunidades autónomas se vieron faltas de rastreadores, que son un elemento vital para evitar la propagación del virus, con unos profesionales sanitarios que estaban en sus horas más bajas después de la primera ola del coronavirus. Y todo esto a pesar de que España era uno de los países que más PCRs estaban realizando en todo el mundo. Lois, este no es mi vaso de Batman. Sí, esto es así porque en España, como siempre, vamos a contracorriente. Mientras que en el resto del mundo se hacían test para detectar asintomáticos y evitar que aparecieran pequeños brotes gracias al trabajo de los rastreadores, en España se hacían test para confirmar positivos de personas que habían estado en contacto estrecho con infectados. Y claro, en ese contexto, ¿qué sentido tiene tener rastreadores? Y el gobierno central, viendo todo esto, en lugar de imponer criterios más estrictos, dejaron en manos de los gobiernos autonómicos la patata caliente de gestionar esta segunda ola, evitando hablar de recuperar el mando único e invitando a los presidentes de las diferentes comunidades autónomas a que hicieran uso del estado de alarma si era necesario. Pero claro, nadie lo hizo, a pesar de que algunas comunidades autónomas lo necesitaron. Por lo tanto, lo que se acordó en llamar la nueva normalidad duró bastante poquito. Los gobiernos de todos los niveles primaron salvar la economía española, o mejor dicho, la campaña turística de verano, en lugar de estar más preparados para esta segunda ola. Las restricciones se relajaron de forma muy rápida en restaurantes, bares y establecimientos de ocio en general con el objetivo de reactivar la economía. Y recordemos que los espacios cerrados y mal ventilados como los que acabo de comentar son el lugar perfecto para que se transmita el virus. En relación con el turismo, a pesar de las restricciones impuestas por muchos países al desplazamiento hacia España, que no de España a recibir turistas, 5,1 millones de extranjeros visitaron el país desde julio hasta agosto de este año según datos del INE, a lo que habría que sumar los propios movimientos turísticos dentro del país. Y esto implica, obviamente, incrementar las posibilidades de importar casos externos y de movilizarlos a lo largo de toda España. Y como no, voy a poner un ejemplo, el del grave brote de coronavirus que se inició en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Según el Comité Científico Asesor del Gobierno de Canarias, este brote se produjo por la entrada en la isla de una persona infectada por el virus procedente de alguna zona de España. Y claro, entre el calorcito, las vacaciones, el yo que sé, el rum, pues a uno parece ser que se le olvida la existencia del virus. Salió de fiesta por un barrio de la ciudad y terminó transmitiendo la enfermedad a otras 140 personas. Esto llevó a un crecimiento exponencial de los casos en la ciudad hasta que el 6 de septiembre se alcanzó el pico máximo. 612 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Y todo por una sola persona que vino a hacer turismo. Así que claro, si juntamos todo esto nos encontramos con que la segunda ola del coronavirus, esperada para los meses finales de otoño, la teníamos ya en España a principios de agosto, 2 meses antes que el resto de países europeos. Y claro, cualquier otro país del mundo habría tomado medidas para intentar contener el virus, pero nuestro rico y nutrido mapa político tampoco facilitó las cosas. Contribuyó una oposición liderada por el PP que cuando se aplicó el primer estado de alarma le pareció excesivo. Bueno, todo ello lleva a concluir que nosotros pensamos que el estado de alarma prorrogado a partir de esta semana no tiene ningún sentido. Que cuando empezaron a aparecer los primeros casos en agosto, pidió más medidas a Sánchez, alegando dejación de funciones por su parte. Eso sí, lo hizo de esta esperpéntica forma. Esta segunda oleada del coronavirus ha pillado a Pedro Sánchez de vacaciones en Lanzarote, igual que la primera oleada le pilló convocando a las manifestaciones del 8 de marzo. Yo me pregunto, ¿cómo se puede criticar que alguien esté de vacaciones en la playa estando de vacaciones en la playa? Ahí llega un tipo y se pone ahí de... Cuando se quisieron aplicar medidas en la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, se montó el cirio más grande de la historia. Si quieren saber qué pasó exactamente en la Comunidad de Madrid, pueden pasarse por el segundo episodio del canal Dramadrid para conocer los detalles. Y ahora el PP, en estas circunstancias tan delicadas, después de haber criticado el estado de alarma, después de haberlo pedido, va a abstenerse para posibilitar la aplicación del estado de alarma nuevamente durante los próximos meses. Una montaña rusa que no ayuda en absoluto a dar confianza a nadie y que deja a la ciudadanía más o menos así. Y luego está Vox. A ver, que esos no son los de Vox. Eso sí, aunque tampoco es que haya mucha diferencia. Pues eso, que en un momento de crisis como en el que estamos, no se les ocurre otra cosa que montar una moción de censura.
Una moción de censura que en julio, según los dirigentes de Vox, era súper necesaria porque la situación era insostenible. Pero claro, había algo de por medio. ¿Qué era? Pues eso, las vacaciones, que Abascal no se las quería perder. ¿Qué pasa, señor Abascal? Señor Abascal, ¿que se va de vacaciones? Esta moción de censura solo ha servido para dos cuestiones. La primera, para perder el tiempo de todos y centrar la atención en algo que es totalmente irrelevante. Y digo irrelevante porque las responsabilidades de la gestión de esta pandemia se dilucidarán al final de la misma, no en medio cuando todavía no hemos terminado de luchar contra el virus. Y la segunda, para demostrar que Vox está muy solito en el Congreso. Y menos mal. ¿Por qué todos huyen de mí? Que hayamos llegado a esta situación es el resultado de múltiples factores. La irresponsabilidad de los gobiernos central y autonómicos, la ponderación de la actividad económica frente a la salud y la prevención de los diferentes brotes, la falta de colaboración entre los diferentes estamentos y partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, cuando vemos la situación que tiene lugar en los países vecinos, nos damos cuenta de la nefasta situación política que vive nuestro país. Todos los países de nuestro entorno iban a ser golpeados por la segunda ola del coronavirus. Se sabía, es que se sabía. Y les ha llegado cuando les tocaba, no 2 meses antes. Y ha sido así porque se han preparado algo mejor que nosotros. Y vamos a poner algún ejemplo. A nivel internacional se había establecido que el número de rastreadores óptimo que tenía que tener cada país era de 18 por cada 100.000 habitantes, es decir, 1 por cada 5.500. A finales de agosto, en Alemania había 1 por cada 4.000 y en Italia tenían 1 por cada 10.000, que ya sé que no es el óptimo. Pero cuando lo comparas con regiones como Madrid, que tenía 1 por cada 12.000 habitantes, o Navarra, que tenía 1 por cada 17.200, pues las comparaciones son odiosas. Y no hay que olvidar que tanto Madrid como Navarra eran las dos comunidades autónomas más afectadas en ese momento. Así que no es casualidad. Ahora es cuando España cuenta con un número adecuado de rastreadores. Pero en los niveles de contagio que nos encontramos, la función del rastreador ha perdido todo su sentido. Y en relación con los PCR, pues lo que dije antes, que vamos siempre a contracorriente. Y además de haber estado algo más preparados, estos países toman las medidas que tienen que tomar en el momento en que se tienen que tomar y con el consenso de sus rivales políticos. Países como Irlanda, Francia o Alemania ya han decretado algún tipo de confinamiento y no ha pasado absolutamente nada. Confinamientos que no van a ser tan estrictos como el de marzo, pero en el que se promoverá el teletrabajo y se van a cerrar todas aquellas actividades no esenciales. Especialmente actividades relacionadas con el ocio y la hostelería. Pero claro, si haces eso en España, cierras prácticamente la totalidad de la economía. Es lo que pasa cuando vives en un país prácticamente desindustrializado. ¿Y por qué países como Irlanda, Francia o Alemania han tomado estas medidas? Pues voy a hacer mías las propias palabras de Angela Merkel. Porque el trabajo de los rastreadores ya no es efectivo. Cuando los pequeños brotes escapan de tu control y la transmisión crece exponencialmente, la única opción viable para frenar al virus es el confinamiento. Así que cada semana que el gobierno central o los gobiernos autonómicos tarden en confinar aquellas zonas más afectadas por el virus, será un clavo más en la tumba de su gestión de esta pandemia. Y todo este vídeo porque Illa se fue de fiesta. Y así concluye nuestro episodio de hoy. Y como siempre les digo, probablemente ustedes sepan muchísimo más que yo del tema, así que déjenme en los comentarios sus opiniones, sus sugerencias, etc. El like, la suscripción, estas cosas que se hacen en YouTube. Que nos vemos en un próximo episodio y cuídense mucho, que la calle está muy malita.